Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días. Gracias porque nos acompaña nuevamente en este día viernes que acostumbramos a hacer nuestro repaso semanal. Les saludamos con mucho gusto. Les agradecemos infinitamente por haber estado con nosotros durante la semana, estudiando la lección número 7. Tu amor es grande hasta los cielos. Y nuestro versículo, Salmo 57, 9 y 10. Te alabaré entre los pueblos, Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos, y hasta las nubes tu fidelidad. Gracias, Rosalena. Como pudimos ver esta semana, los salmistas reconocen que son espiritualmente pobres y que no tienen nada bueno para ofrecer a Dios, que no tienen nada en sí mismo que los recomiende ante el santo trono de Dios. Por esa razón es que como todos necesitan gracia, la gracia de Dios, y como todos también necesitamos el Evangelio, que son las buenas nuevas. Sí, los salmos subrayan el hecho de que la gente depende de la misericordia de Dios por completo. Afortunadamente, la misericordia de Dios es eterna, como lo demuestra la creación de Dios y la historia del pueblo de Dios. Y al final también pudimos ver que los salmistas, como también el pueblo de Dios, se consuela con el hecho de que el Señor es fiel a su pacto, o sea, Él al último no cambia. El día domingo 11 de febrero estuvimos viendo el título Su amor es para siempre. Y ese día estuvimos analizando el Salmo 136, que tiene 26 versículos y en el que el salmista tiene el deseo de alabar a Dios por todas y cada una de sus bendiciones, por todo lo bueno, por su poder, pero por todo exalta a Dios y por lo que ha mostrado a través de la historia con su pueblo, ¿verdad? Ese salmo también pudimos ver que en cada uno de esos versículos, después de señalar algo que el Señor ha hecho, el salmista también lo hace con una frase en cada uno de los salmos, ¿verdad, Rosalena? Sí, en cada uno de los salmos termina diciendo, porque para siempre es su misericordia. Alaba a Dios y termina en todos, porque para siempre es su misericordia. Y como hemos dicho, este salmo convoca al pueblo de Dios a alabar al Señor por su misericordia revelada en la creación y también en la historia del pueblo de Israel, o sea, en todo lo que había hecho con ellos, en todas estas grandes bendiciones. Aquí vemos que el Señor es el Dios de los dioses y el Señor de los señores. Un modismo hebreo que significa el Dios más grande. No porque haya otros dioses, sino porque Él es el único Dios. Sí, estos salmos también pudimos descubrir que despojan de su autoridad a los dioses paganos, a esos que se llamaban dioses también, y por extensión a toda fuente de seguridad humana. O sea, pudimos ver que este salmo es de alabanza solamente al Dios creador, Rosalena. Sí, la misericordia de Dios en la creación y en la historia deberían inspirar a su pueblo a confiar en Él y a permanecer fiel a su pacto, porque su amor es para siempre, como lo repite 26 veces en el Salmo. Y al final, este Salmo 136 concluye con el cuidado universal de Dios por el mundo. La misericordia de Dios se extiende no solamente a Israel, sino a toda la creación, o sea, es en general, ¿verdad? Sí, el día lunes 12 de febrero vimos el tema Crea en mí un corazón limpio. Este día estuvimos analizando un salmo muy importante, de los más populares que podemos encontrar en la Biblia, que es el Salmo 51, en el que nos habla acerca del arrepentimiento del salmista que es David, después de haber pecado grandemente contra Dios. Y este día pudimos ver cómo el rey David en este salmo derrama su corazón ante el Señor para pedir el perdón de los pecados durante los momentos espirituales más oscuros de su vida. Y sí, decíamos de esos errores graves que cometió. Fíjate que este salmo lo deberíamos de
de decir cada uno de nosotros como una forma de arrepentimiento y perdón hacia Dios. El perdón divino implica algo más que una proclamación legal de inocencia. Produce un cambio profundo que alcanza lo más íntimo del ser humano. Sí, también produce una nueva creación. David pide purificación. Purificación dice aquí en el versículo 7 con hisopo. Siente que su culpa lo mantiene proscrito de la presencia del Señor, del mismo modo que el leproso está proscrito de la comunidad mientras dura el estado de limpieza. Así es como se sintió David después de haber pecado, ¿verdad? Y únicamente la gracia divina incondicional podía aceptar el corazón contrito y humillado de David. Y eso es lo que deberíamos de hacer nosotros, humillarnos como lo hizo David, pedir ese perdón cada día como lo hizo David. Ya el martes 13 de febrero estuvimos analizando el título Señor, si miraras los pecados. Y sí, fíjate, Rosalena, esta frase que estuvimos viendo, si miraran los pecados, pues ¿qué sería de nosotros, verdad? Estuvimos analizando el Salmo 130. Aquí vimos cómo se describe la gravedad del pecado y la esperanza de los pecadores. Cómo los pecados se describen que son para muerte. Así que si Dios siguiera mirando nuestros pecados, pues no tendríamos salvación. Si los pecados del pueblo son tan graves que amenazaban con separarlo de Dios para siempre. Eso lo expresa el salmista en el versículo 3. El salmista apela así al perdón de Dios, quien eliminará el registro de los pecados. Sabe que Dios no es airado por naturaleza, su amor es eterno. Su ira solamente se despierta cuando el hombre no aprecia su amor. El propósito de su ira no es herir, sino curar al hombre, no destruir, sino salvar a su pueblo del pacto. Por eso, Rosalena, los hijos de Dios que somos también nosotros, somos llamados a esperar en el Señor. Y esperar que viene de la palabra hebrea lekabot, significa esperanza. Y es la esperanza que tenemos nosotros, ¿verdad? Esperar al Señor no es entregarse pasivamente ante las circunstancias miserables, sino más bien es estirarse o estar lleno de esperanza o ilusionarse con la intervención de Dios. Y eso es lo que nos queda a nosotros, esperar que Dios intervenga para que perdone nuestros pecados y podamos tener salvación. Así es, aquí me gusta mucho cómo la súplica personal del salmista se convierte en la de toda la comunidad. El bienestar personal y el de todo el pueblo son inseparables. Por ende, no oramos únicamente por nosotros, José Ramón, sino por la comunidad. Como creyentes, formamos parte de una comunidad. El miércoles 14 de febrero estuvimos analizando alabanza al Dios majestuoso y misericordioso. Y ese día estuvimos analizando los Salmos 113 y 123, que hablan justamente de eso, como un Dios majestuoso y misericordioso respectivamente en cada uno de los salmos. Alaban esos aspectos de Dios, ¿verdad? Con respecto de su carácter, acerca de lo que es majestuoso y misericordioso Dios en cada uno de esos salmos. Las inalcanzables alturas donde habita el Señor se ilustran al señalar que el Señor está dispuesto a humillarse o que se digna contemplar los cielos y la tierra. Sí, fíjate que esto me llamó mucho la atención, Rosalena, que ya desde ese Salmo 113 hablaba acerca de eso que tú mencionas, que Dios está dispuesto a humillarse. Y al final lo pudimos ver este día cómo esto se demuestra en lo que Jesús hizo, ¿verdad? De venir al mundo a humillarse, a hacerse como humano, y no solamente eso, sino morir por cada uno de los pecados que nosotros hemos cometido. Y analizamos que en la cruz podemos ver ese sacrificio que Dios hizo de venir a humillarse a la tierra. Y como dice la hermana Elena, analicemos con mucho cuidado los últimos días de Jesús en la cruz, pero principalmente
los últimos momentos, esa humillación tan grande que tuvo Jesús por mí y por ti y por cada uno de los oyentes. El día de ayer, jueves 15 de febrero, vimos no olvides ninguno de sus beneficios. Y estas son las frases principales que trae el Salmo 103 que estuvimos analizando. Porque eso es lo que pide el salmista a todos, ¿verdad? Que bendigan a Jehová y que no olviden ninguno de los beneficios que nos ha dado, ¿verdad? Y eso hace el Salmo 103, enumera las múltiples bendiciones del Señor, como las bendiciones que incluyen todas las cosas buenas para tener una vida próspera. Y estas bendiciones se basan en el carácter misericordioso de Dios y en su fidelidad al pacto con Israel. O sea que el Señor se acuerda de la fragilidad y la fugacidad humanas y se compadece de su pueblo. Qué bonito es Dios, ¿verdad? Y qué bueno que tenga misericordia de nosotros. Aquí viene una pregunta. ¿Cómo debe responder el hombre a la bondad de Dios? Esto es importante, Rosalena, porque después de ver lo misericordioso y lo bueno que es Dios, ¿cómo deberíamos responder nosotros? Es cierto lo que dice esta pregunta. Y lo vimos en dos partes, ¿verdad? En primer lugar, bendiciendo al Señor. Y la bendición se extiende generalmente como un acto de otorgar beneficios materiales y espirituales. Entonces, Dios bendice a las personas confiriéndoles el bien, pero las personas bendicen a Dios alabando el bien que hay en Él, es decir, reverenciándolo por su carácter misericordioso. Y en segundo lugar, ¿recuerdas lo que vimos también? Que al recordar todos los beneficios y su pacto, al igual que el Señor recuerda la débil condición humana y el pacto con su pueblo, recordar es un aspecto esencial de la relación entre Dios y su pueblo. Del mismo modo que Dios recuerda sus promesas al pueblo, el pueblo debe recordar la fidelidad de Dios y responder con amor y obediencia. O sea, de estas dos formas nosotros podemos responder a todo lo bueno que es Dios con nosotros, bendiciéndole siempre y recordando esas promesas y esas cosas que nos ha hecho, ¿verdad? Así es. Para hoy, viernes 16 de febrero, les recomendamos que puedan, si tienen facilidad de leer, un capítulo que se llama Nuestra necesidad de Cristo, que se encuentra justamente en el libro El Camino a Cristo de Elena de White, las páginas del 15 al 20. Y podemos decir en resumen que los salmos, las voces del pueblo de Dios, se unen como una sola para repetir el estribillo: su amor es para siempre. Como nos decías que estuvimos viendo el Salmo 136. No alabar a Dios significaría olvidar todos sus beneficios, no apreciar los dones de Dios. Únicamente quien alaba no olvida. Pensar en Dios y hablar de Él no implica necesariamente alabarlo. La alabanza comienza cuando uno reconoce la majestad y las obras de Dios y responde la adoración a su bondad, su misericordia y su sabiduría. Esto es lo que debemos hacer nosotros. El significado de la confesión solemne de la misericordia perdurable de Dios adquiere un significado aún más profundo cuando recordamos que la gesed de Dios, es decir, su bondad y su fidelidad, relacionadas con el pacto, se mantienen firmes e inmutables en medio del pecado humano y la rebelión contra Dios. Y por último, Rosalena, queremos dejarlos con esta gema del espíritu de profecía que se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro. Hemos pecado contra Él, dice esta gema, y somos indignos de su favor. Sin embargo, Él mismo ha puesto en nuestros labios la más maravillosa de las súplicas. No nos deseches, no deshonres tu trono glorioso. Haz honor a tu nombre. Acuérdate de tu pacto con nosotros. No lo invalides. Cuando vamos a Él confesando nuestra indignidad y pecado,
Él se ha comprometido a atender nuestro clamor. El honor de su trono está empeñado en el cumplimiento de su palabra a nosotros. Y así es Dios. Por amor a su mismo nombre, es que ha tenido misericordia de nosotros. Agradezcamos esto a Dios y pidamos que nos siga ayudando para permanecer con Él. Muchas gracias por acompañarnos en esta semana, amigos y hermanos. Que tengan un bonito día viernes. Bonito fin de semana. Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración.